Bueno, esta es la explicación de la lectura de Spinoza. Entonces, para entender bien esta lectura hay que comprender verdaderamente quién era Spinoza, en qué contexto vivía y por qué estas lecturas resultan ser tan rompedoras de esquemas, de la manera de pensar de la época y de la forma en la que normalmente una persona en su comunidad era. Bueno, para conocer primero bien el contexto y la sociedad en la que se vive en el tiempo en el que se publica este texto, hay que comprender quién era Spinoza, cuál era el Ámsterdam de 1600 y por qué estas ideas son tan contradictorias contra el pensamiento común de la sociedad. Para eso hay que entender, primero, esta persona de Spinoza como un ser completo. Era un judío de Ámsterdam, ateo, el cual criticaba el Estado monárquico y tenía discordias con los religiosos por la manera en la que veían el mundo. Esto era sumamente poco común en esa época, era algo nuevo del criticar la religión, era como una fe que nunca se había cuestionado porque simplemente era así. Por ejemplo, el papá era líder de la sinagoga de la comunidad judía, era la persona en la que todos los demás creían y fundamentaban su creencia según lo que él leía. Por eso, cuando lo excomunan en 1656, se vuelve como un villano de estas personas creyentes, se vuelve la persona totalmente contraria a sus ideas y entonces en ese país rico, efervescente, tolerante y pluralista se ve una contrariedad de la idea tradicional y la idea contemporánea de no querer volver a esa tradicionalidad, de salirse de ese esquema religioso como único método de pensamiento. Era una política condicionada por la religión. En 1663, Spinoza publica su primer libro. En contra de todo, los teólogos prejuiciosos impiden a los hombres consagrarse contra la filosofía, suprimen la libertad. Estaba diciendo que el poder dominante de esa época, que la política suprimía la libre expresión. Era contrario a todo lo que los demás pensaban. Era la única persona en ese, tal vez no la única persona, pero la más crítica hacia esas ideas que se estaban implantando en esa época. Era una forma de rebelión contra todos los valores ya implantados de esa sociedad. Entonces, en 1669 entrega la obra, pero nunca, por temor a los teólogos, publica esto. En ella podemos leer algunas citas, como lo podría ser: Dios da órdenes como un rey, se irrita y castiga. En cambio, los filósofos que conocen a Dios tal como es, saben que su voluntad se identifica con su entendimiento y que todo fluye necesariamente de su decreto. Por lo tanto, él concluye que el pecado no es una infracción de la ley divina. ¿Cómo podría ser eso así? ¿Cómo podría ser una sociedad basada en ideas falsas, en una percepción de un libro tan errónea? Esto es lo que plantea él, que toda la sociedad estaba mal en el pensamiento que tenían de Dios, en la idea de Dios, por la interpretación que se le da por los diferentes líderes sociales. Algunos otros pensamientos es que indaga el verdadero sentido del judaísmo y la religión. El miedo hace que los hombres sean naturalmente supersticiosos. Eso es lo que dice él, que la superstición viene del miedo a la verdad, del miedo a conocerse, del porqué de las cosas. Entonces una persona se cierra más a lo que uno puede creer que a lo que verdaderamente sucede. Uno se cierra a las ideas que uno tiene ya concebidas para evitar ver la realidad. O un punto muy importante es que rechaza la idea del tradicional milagro como un hecho sobrenatural, ya que lo pone como algo que está en las leyes mismas de la naturaleza. Porque si Dios conoce el mundo, si Dios hace el mundo y sabe todo lo que va a pasar, no cabe un milagro.
porque seguiría siendo la naturaleza haciendo cosas naturales. Seguiría siendo el rumbo de la vida siendo tomado. No puede existir algo que vaya contra eso, porque sería ir contra el mismo Dios. Cualquier objeto, forma o método en el que se salga de esas leyes estaría en contra del propio Dios. Por lo tanto, no se puede ver como algo milagroso. No puede ser algo de Dios, algo que vaya en contra de sí. Es totalmente contrario a las ideas que proponen. Él es crítico entre la distinción de la imaginación y la razón. ¿Qué las define? ¿Cómo puede una persona ser imaginativo y crítico a la vez? ¿Cómo una persona que cree sin razón una idea puede ser el ejemplo a seguir, una voz de la razón? ¿Cómo una persona que basa sus ideas, su pensamiento en mentiras puede ser la persona a la que más se le tenga respeto la opinión? Es una forma muy pesada de hacerle una crítica a los líderes sociales de la época. Él define profecía como conocimiento imaginativo, algo que usted no puede saber porque es imposible, es contrario a lo que se piensa. Entonces él lo ve como una manera de imaginación. Es una persona ideando lo que quiere que pase, o la idea a la que es más propensa a pasar para tener la razón. Entre sus pensares era que el poder debería ser solo una institución, un gobierno, en vez de varias instituciones con distintos líderes que coordinen el pueblo. Él piensa que el Estado debería ser solo uno. Debería tener el poder centrado en una institución con mismos pensares y mismos valores. Una idea que defiende mucho es la convicción de que la Biblia no es el libro. No contiene verdades. No contiene cosas incuestionables que nadie puede poner en tela de duda, porque siempre cualquier teoría, cualquier forma de pensamiento puede ser cuestionado y debe ser cuestionado para que en ella no cargue un saber falso, no carguen ideas erróneas en las que, como no se pueden cuestionar, nunca se van a poder debatir. Siempre va a estar correcto si una persona no se deja corregir. Él ve el Estado laico, una institución alejada de la religiosidad y de los valores, el futuro. Ve que el balance entre la religión y el Estado está en quitar la religión del Estado, excluirla del poder político que tenía en esa época. Y casi proféticamente se cumplió. Se buscan estados, excepto en diferentes naciones, como podría ser de los estados árabes o del Oriente Medio. Se han buscado sociedades en las que la religión esté distante de el pensamiento político, del control político. Él plantea dudas, como el por qué el pueblo hebreo está bendecido y es divino. ¿Qué tiene esa sociedad de diferente o distinta de todas las demás? ¿Será que esto es un método de control? ¿Un método de ponerse superior a todos los demás pueblos por medio de un libro en el que contiene verdades, supuestamente? Él plantea la naturaleza como un método para conocer la voluntad de Dios, ya que si Dios crea las cosas, si Dios hace las cosas tal como quiere, entonces la naturaleza es Dios. Es la forma en la que suceden las cosas, es la manera en la que Dios se representa en el mundo. Él ve la voluntad de Dios y las leyes naturales algo
incompatible, pero por el hecho de que las leyes naturales en sí son Dios. Si Dios crea las cosas y hace las cosas que sucedan de esta manera, las leyes naturales, la forma en la que suceden las cosas es Dios. No existe una voluntad de Dios como fuera de eso, porque si la naturaleza es Dios, nada puede ir en contra de la naturaleza. Además, ve el juicio de los escritores como un factor para cambiar el relato. ¿De qué manera una persona, cambiando a su placer, a su conveniencia, según sus valores, un texto puede cambiar totalmente el discurso que se da? Y esto se da comúnmente porque la Biblia en sí no es algo el que solo tenga una interpretación. Cada persona le da su interpretación propia a los textos divinos. ¿Cómo un texto divino puede tener más de una interpretación? ¿Cómo un texto sin errores puede tener una interpretación? Con esto, él se da cuenta que tal vez el texto no es tan divino como se piensa. Tal vez estas ideas se encuentran basadas en nada, en la misma voluntad de la gente a creer algo por el miedo. Que el miedo genera esa superstición, por lo tanto, la religión es solo un resultado del miedo de las personas de aceptar la realidad. Entonces esta sería esta es una conclusión del texto de Spinoza. Espero que les haya gustado. Ahí comenten lo que tienen como ideas, qué les resultó esa lectura, bueno, esta interpretación de la lectura, que posiblemente esté capada por lo que yo piense de la religión, pero nadie nunca podría hacerlo laicamente sin poner su decisión y sus maneras de pensar antes que la propia lectura. Entonces les dejo aquí mi percepción de esta lectura.